Bueno muchachos, antes de comenzar, simplemente quería recordarles, el fanfic no es mío, dejaré el enlace del original en la descripción, de la página donde lo encontré y del autor, para que puedan ir a revisarlo y pues darle cariño para que el autor siga escribiendo este tipo de fanfics. También quería recordarles que ya tenemos lo que son los miembros del canal, ya tenemos muchos miembros del canal, en este caso somos 60, próximamente pues estaré haciendo un videito especial para ellos y saben que con este van a poder acceder a los videos primero. Por ejemplo, este fanfic estará subiéndose un episodio diario, pero para los miembros ellos ya tendrán la mayoría de los capítulos subidos. Puede que todos o puede que solo algunos adelantados. Ya sin más, los dejo entonces con el videito. Entramos. Capítulo 10. Entrenamiento, entrenamiento y más entrenamiento. Nosotros, como Justice League International, queremos informaros de que se hacen informes y o acusaciones falsas. Tales acciones en tu región te convierten en una multa de hasta $2.000 y hasta 30 días de cárcel. Os pedimos que evitéis hacer informes falsos en el futuro. Así que, eso era tanto mala noticia como buena noticia. La mala noticia es que no les creyeron. La buena noticia es que si seguían llamando, o bien acabarían creyéndoles o presentarían cargos contra ellos. Eso puede parecer algo malo, pero en realidad eso solo significaba que, si presentaban cargos contra ellos, se verían obligados a venir a París y descubrirían que en realidad no estaban mintiendo. Mientras siguieran llamando, eventualmente ocurriría una cosa u otra. La DIU configuró una línea segura desde su teléfono de micrófonos hasta el número público de informe de la Liga de la Justicia. Cualquier mensaje enviado por dicha línea segura no podía ser interferido por fuentes externas, incluida otra tecnología Miraculous. Lo que significaba que la DIU y Chanoir podían enviar mensajes de forma segura a la Liga de la Justicia sin miedo a que Aukmot se enterara, interceptando y manipulando los mensajes. Sí, puede que reciban algunas respuestas más de copia y pega sobre su política, diciendo que mienten, pero al final recibirán su ayuda. Tenían que. Derecha. La DIU y Chanoir decidieron hacer práctica su horario de los sábados por la noche que se encontraban, y patrullas eran el momento en que enviarían un mensaje de vídeo. Ya fuera Chanoir haciendo el vídeo y enviándolo a la DIU antes de que ella lo enviara, o la DIU haciéndolo y enviándolo directamente, ambos se aseguraban de que cada sábado por la noche se enviara un mensaje en vídeo. Cada vez recibían el mismo mensaje copiado y pegado, diciendo que si seguían así serían multados y iban a ir a la cárcel, pero ambos estaban preparados para que alguien viniera a intentar procesarles por esto. Lo único que significaría era que por fin recibirían algo de ayuda. Unos meses después de empezar la guerra contra Ukmot, sin señales de que la Liga de la Justicia llegara realmente, se crearon nuevos héroes. Solo conseguían sus Miraculous cuando era necesario, pero tanto Reina Rouge como Carapace eran grandes incorporaciones a su equipo. Incluso habían empezado a acompañarles en las patrullas de los sábados por la noche. Empezaron la rotación y hicieron vídeos ellos mismos, enviándolos a la DIU después. Estar en patrullas los sábados también les permitía entrenar con la DIU y Chanoir. Ser un watch venía con muchas ventajas, se podría llamar así. Uno de ellos son sueños de vidas pasadas. Antes de tener contacto real con su Miraculous, estos sueños eran como cualquier otro. Extraño. Distorsionado. Y tras unas horas despierto, se desvaneció por completo. Eso sí es que siquiera los recordaba. Aunque tenía su vínculo con el verdadero Kwami de la creación desde que tenía 3 años, el vínculo con sus vidas pasadas no se había abierto completamente hasta el momento en que contactó con el milagroso de la mariquita, por lo tanto con lo que unía su alma y, por tanto, vidas pasadas a este plano. Lo especial de estos sueños no era solo que los experimentaba con su vista, a pesar de que ninguna de sus vidas pasadas tenía su vista y la mayoría ni siquiera eran un watch realizado. Aunque gracias a la conexión ahora completa entre las actividades, aficiones y trabajos que disfrutaban y que hacían con frecuencia, Marinette también había podido hacerlos. Estaba Apoliana, una chica que vivió en Alemania en el siglo XV. Le encantaba tocar a Skittles. Fue un precursor del bowling, y Apoliana era bastante buena en ello. A su vez, Marinette descubrió que era buena jugadora de bolos. Parecía sorprender a la gente cuando conseguía strikes y spares la única vez que ella, Kim, Nino y Alia habían ido a jugar a los bolos.
King se rió tanto que acabó vomitando accidentalmente las patatas fritas, y los demás lo tomaron como si fuera una gran broma. Otra de sus vidas pasadas fue Kuchipudi. Vivía en lo que hoy sería la India. Marinette no había podido descifrar en qué época vivía Kuchipudi, pero podía notarlo por la ropa que llevaban y el estilo de casas que eran hace mucho tiempo. Vivía como tejedora de cestas, y Marinette se descubrió sorprendentemente buena tejiendo mimbre cuando ella y sus padres fueron a un festival de arte. Pero la más útil, con diferencia, fue la vida de Diante. Una guerrera, la primera portadora del milagroso de la mariquita con el que había soñado. Diante también poseía el Miraculous en un momento de gran necesidad. En ese momento, alguien había conseguido el milagroso del gato negro y estaba empeñado en destruir su mundo con él. Aparentemente él había sido quien hundió la ciudad de Atlantis. Diante buscó ayuda, ya que ella también había sido empujada a un papel para el que no estaba preparada, y forjó una amistad con Hipólita, reina de las Amazonas de Temiscira. Hipólita entrenó extensamente a Diante en todas las formas de combate amazónico, incluyendo todo tipo de armamento, no solo el yo-yo. El entrenamiento que recibió Diante la convirtió en una de las usuarias más poderosas de las joyas milagrosas, si se creían en los registros que le mostró el maestro Fu. Por suerte para Marinette, los recuerdos de Diante sobre el entrenamiento y la tutela de Hipólita se habían filtrado en su propia vida. Marinette se encontró teniendo recuerdos plenos y claros de sus sueños, y parecía que sus músculos también. Era capaz de realizar maniobras y habilidades que requerirían años de práctica con total facilidad. También pudo enseñarle todo esto a Chad Noir. Ambos habían acordado solo unos días después del primer Akuma, Stoneheart, que querían seguir siendo superhéroes, y que no podían quedarse de brazos cruzados, haciendo todo a medias hasta que la Liga de la Justicia llegara a ayudar. Lo que significaba que tampoco podían continuar ambos con poco o ningún combate. Chad Noir había insistido en que sería imposible para él recibir entrenamiento en artes marciales en su vida civil, así que la Dibuc simplemente le dijo que sí y empezó a enseñarle personalmente durante una hora antes de la patrulla todos los días, así como en varias citas a lo largo de la semana. Una vez que Reina Rouge y Carapace se unieron al equipo Miraculous, como los medios los apodaban, en las patrullas de los sábados, tendrían una hora de entrenamiento con la Dibuc instruyendo y Chad Noir ayudándola, teniendo en cuenta que él recibía más entrenamiento otros días de la semana y, con la práctica casi constante que tenía con una media de 3 Akumas a la semana, progresaba bien. Su equipo era más fuerte de lo que jamás habían podido esperar. La colaboración entre la Dibuc y Chad Noir era mejor de lo que jamás habría esperado. Lo suficientemente fuerte como para contarle a Chad Noir su mayor secreto. «Estoy ciego», dijo la Dibuc, sentada en lo alto de la Torre Eiffel, donde había pedido reunirse antes de su patrulla del miércoles. ¿Qué? Con los meses había mejorado en detectar sus movimientos, pero sus rasgos faciales seguían siendo difíciles de distinguir. Eso hacía que momentos como estos fueran difíciles, teniendo en cuenta que a ella le costaba mucho entender qué sentía él. «Estoy ciego. Mis ojos no funcionan, y por eso soy incapaz de ver a un humano básico». Se detuvo un momento antes de mirarla como si estuviera un poco loca. «Bueno, mi señora, no quiero, bueno, es solo que, ¿cómo haces lo que haces si eres ciego? Quiero decir, te he visto acertar en un blanco a 6 metros de distancia, te he visto cantar de edificio en edificio, literalmente te he visto observar una zona y hacer un plan». Gesticulaba sin expresión desde su vista hacia la Torre Eiffel. «Quiero decir, me entrenas, me corriges constantemente en mi técnica. Quiero decir, tengo una amiga ciega, y estoy bastante seguro de que podría hacer cualquier cosa que quisiera, pero, ¿cómo puedes hacer todo esto sin ver?» «No, ya veo. Es solo que, era sorprendentemente difícil explicarle esto a alguien». De verdad le ha dado cuenta de que nunca ponía palabras sobre lo que era exactamente su vista. Simplemente no como tú. Verás, soy algo llamado Watchman. Es algo complicado de explicar en detalle, y si quieres, te envío mis notas desde mi book. Pone sobre ellos si quieres, pero son algo así como metahumanos. Pero los Watchms están directamente relacionados con los milagrosos. Intentó centrarse en Chad Noir para averiguar su reacción a lo que decía.
No conocía en absoluto su postura sobre los metahumanos, y temía que relacionarse con un metahumano pudiera alterarle, pero parecía estar escuchando en silencio. Soy específicamente la creación Watchman, por eso fui yo quien fue elegida para ser la Debug. Ser la Watchman de la creación me da la capacidad de ver todo lo que vive a nuestro alrededor, porque el Miraculous de la mariquita es esencialmente lo que me da mis habilidades. Cada planta, cada animal, cada persona. Y no con los ojos. Puedo ver todo a mi alrededor, y supongo que puedo ver a través de las paredes. Más bien radar o sonar. Por eso puedo localizar fácilmente dónde están los Akumas en el edificio, porque puedo ver todo el edificio de golpe. No tenía ni idea de si esto tenía sentido para él, pero iba a aceptarlo y él podría preguntarle más tarde. Últimamente, con la exposición constante al milagroso que me da la vista, incluso he empezado a ver microorganismos que están cerca de mí. Como, el otro día. Iba en el metro, y el hombre a mi lado estornudó, y pude ver todos los microorganismos en el estornudo. No estaba segura de si él lo entendía. Probablemente podría haberlo explicado mucho mejor. Podía notar que estaba un poco atónito por lo que dijo, simplemente mirándola con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Aunque era bastante buena averiguando lo que la gente pensaba, o lo que iban a hacer o decir, no podía anticipar lo que él diría a continuación, casi se lo perdió por lo suave que lo susurró. Estoy trabajando con Top iPhone. Eso la pilló desprevenida. Chat, no sé quién es Togrefong, pero se supone que debemos mantener nuestras identidades en secreto, y te aseguro que yo no soy ella. Intentó aclarar. Eso pareció sacarle de su trance. No, sé que no eres ella, es de un dibujo animado americano que me gusta. Ella también es una dura. Y con eso, Chanoir se levantó y fue a extender su porra para salir de patrulla. Antes de que pudiera hacerlo, ella le agarró el tobillo para detenerle. Chanoir, no puedes contárselo a nadie. ¿Lo entiendes? La única razón por la que realmente te lo he contado es porque estoy teniendo dificultades durante los Akumas en los edificios más nuevos. No veo el metal del hormigón. Pero Chanoir, tienes que entenderlo. Nadie, ni Rena, ni Carapace, ni nadie, se entera de esto. Sus hombros se relajaron y estaba bastante segura de ver una suave sonrisa florecer en su rostro, por supuesto. Y no te preocupes por los edificios nuevos. Podemos trabajar en compensar eso. Tiene sentido que ahora fueras tan pegajoso durante Puppet Master. Pensé que el Akuma solo te estaba asustando, pero Bug se acercó y se agachó, poniendo una mano en su hombro. Gracias por decírmelo. Y no te preocupes demasiado, eres un duro. Los edificios nuevos no van a poder detenerte. Tengo fe. Con esas últimas palabras, se apartó en silencio para hacer la patrulla. Si la Dibu pudiera enumerar sus 10 conversaciones más extrañas que había tenido con Chanoir hasta la fecha, y él ciertamente tenía temas extraños que le gustaba tratar cuando se aburría, esa conversación sin duda entraría en el corte. Sinceramente, no creía que él lo tomaría tan bien. No podía decidir cuál sería su reacción probablemente. Sabía que él nunca la obligaría a renunciar a su milagro, pero eso no impediría que ciertas pesadillas circularan en su mente. Su peor miedo real era que no confiara en ella. No podía decidir si era porque lo había mantenido en secreto tanto tiempo, o porque él no creía que fuera capaz de ser una superheroína. Pero las imágenes de él desestimando su idea, sus planes y cualquier nivel de autoridad que tuviera sobre el equipo la atormentaban. Lo último que esperaba era que él dijera que era una badass, le diera las gracias y se fuera de patrulla, como si le hubiera dicho que su color favorito era el rosa, aunque no podía ver el color. No era una reacción esperada, pero bueno, quizá ella también debería tener un poco más de fe en él. Con el entrenamiento de combate también llegaron otras formas de entrenamiento. El primer gran cambio, curiosamente, no tuvo nada que ver directamente con la Debug. Aunque Marinette siempre había destacado en gimnasia, poder ver cómo se movían los músculos le ayudaba mucho, y siempre le había ido bien en las competiciones a las que se le permitía asistir, que admitidamente solo habían sido unas pocas, fue solo recientemente cuando empezó a quedar muy regularmente. La barra de equilibrio siempre había sido su mejor prueba.
Como podía ver sus músculos y alinearlos correctamente, podía hacer multitud de volteretas y trucos sin dejar de estar en la barra. Siempre que iba a una competición, quedaba en primer lugar. Siempre. Mientras ella estaba más o menos igual que siempre, lo que significaba que era horrible. Odiaba la bóveda. Su ejercicio en suelo iba bien. Había obtenido altos resultados en casi todas sus competiciones. Últimamente, sus barras asimétricas eran las que más mejoraban, quedando primera o segunda en todas las competiciones a las que asistía. Ahora, podría tener esto que ver con el hecho de que cada noche usaba las mismas habilidades básicas que aprendía en las barras asimétricas para patrullar la ciudad, posiblemente. Pero no se quejaba. Sería una broma si no estuviera mejorando con el tiempo que dedicaba a utilizar esas habilidades. Además del tiempo que pasaba como la diva, Marinette pasaba de media unas 18 horas semanales en el gimnasio. Sin contar las aproximadamente 5 horas que pasa a la semana con Akumas, ni las 15 horas que pasa patrullando o entrenando. Sería una broma si su gimnasia no estuviera mejorando con el tiempo que la utilizaba. La única razón por la que Marinette tenía algo de tiempo libre era porque los Akumas solían aparecer durante el horario escolar, y lo insistentes que eran tanto Alia como Nino en asegurarse de que tuviera tiempo para relajarse y simplemente divertirse. Aparentemente hicieron equipos con ella y Adrien para asegurarse de que no estuvieran sobrecargados. También pudo relajarse cuando su primer instructor de gimnasia, un hombre llamado Claude, venía ocasionalmente a su gimnasio cuando ella entrenaba para verla. No le veía lo suficiente. No lo sabía cuando era niña, pero muchos instructores y profesores del gimnasio al que fue no querían trabajar con ella. En aquel momento, Marinette no se sentía cómoda sin llevar algo sobre sus cicatrices delante de un montón de gente, y no podía llevar gafas de sol durante la gimnasia como hacía en el colegio. Así que Sabine y Tom optaron por que hiciera clases individuales hasta que pudiera tener algo de privacidad. Que probablemente habría sido lo que tendría que hacer de todas formas. Aparentemente, Claude fue el único que se ofreció a enseñarle cuando tenía 5 años. Trabajar con niños siempre fue difícil, pero trabajar con un niño ciego es otro nivel de dificultad. Siempre sería amable y paciente con ella. Era muy bueno verbalizándole las cosas de una forma que ella pudiera entender. La guiaba en todo y se aseguraba de que lo hiciera bien. Era increíblemente paciente, incluso después de días sin poder hacer algo relativamente sencillo, o momentos en los que ella simplemente no sabía qué hacer. No tenía duda de que era gracias a ese hombre que destacaba tanto en gimnasia. Fue gracias a ese hombre que ella era la persona que es hoy. Le había inculcado tanta confianza de niña, cuando era increíblemente insegura con las tareas a riesgo de fracasar. La ayudó a aprender que no todo tenía que hacerse a la perfección, y le enseñó que estaba bien cometer errores, y que era algo bueno porque le ayudaba a aprender. Fue un pequeño respiro cuando entró. Hablarían un poco, y quizá ella le enseñaría una nueva rutina y él podría ayudarla con ella. Aunque no le veía mucho. Y con su entrenamiento de gimnasia, también tenía su magia. Aunque su entrenamiento de combate fue con Chad Noir, y su entrenamiento como guardiana con el maestro Fu, él tenía poco o ningún conocimiento sobre el uso real de la magia Huashin, ya que estaba muy mal documentada. Su entrenamiento mágico se desarrolló únicamente con Tiki. Y Tiki tenía mucho que enseñarle. Usar magia Huashin desde su alma fue muy agotador. Tiki dijo que cuanto más lo usara, mucho más fácil sería hacerlo. Constantemente se conectaba con esa conexión con su alma para ver, y a estas alturas ya estaba completamente acostumbrada, y Tiki decía que lo mismo ocurriría con sus otras formas de magia. Aunque solo practicaban magia antes de que ella se fuera a la cama, últimamente había estado trabajando en la sanación. Aparentemente era una de las cosas más fáciles de hacer. Enfocaba su energía en el punto, la herida, y ya fuera en ella o en otra persona, sanaba. Presionar materia viva, como una planta o a veces una mano, en el punto concreto le permitiría concentrarse mejor. Otra cosa en la que habían empezado últimamente era a verter creación en un organismo. Tenía una gran cantidad de plantas en su balcón para probarlo, y Tiki la había guiado, aunque era una tarea muy complicada. Lo que Tiki había sido muy firme en enseñarle era que la creación y la destrucción convivían juntas, y que así sería para siempre.
Con uno llegó el otro, y ni siquiera los Kwamis pudieron hacer nada al respecto. Cuando Marinette imaginaba cómo sería verter la creación en sus gerberas raíces, se las imaginaba creciendo varios centímetros. Quizá los pétalos se están haciendo más grandes. Pensó que quizá podría controlar y manipular las plantas. Algo parecido a las habilidades de Hiedra Venenosa, una de las villanas de Gotham City, Estados Unidos, que poseía botanoquinesis. Imagina su decepción y tristeza cuando murieron las margaritas. Tiki lo comparó con una báscula. Si pusieras algo de creación en un plato, el universo pondría algo de destrucción en el otro, y ella solo podría manipular la creación, por lo que la destrucción quedaba en manos del universo para equilibrarla y mantener el equilibrio. Sus habilidades se ajustaban a esas reglas. Cuando ponía la creación en un organismo, no era tanto que la estuviera cultivando y más cerca de envejecerla. Si lo hacía despacio, vería cómo florecía, perdería pétalos y hojas, y eventualmente moriría. Era fascinante de ver en una planta. Ver delante de sus ojos su ciclo de vida. Quería verlo en otros organismos, pero la idea de hacer eso con algo vivo y respirando, aunque fuera solo una rata del contenedor de atrás, le recorría la espalda y fue rápidamente descartada. Se conformó comprando un paquete de semillas en la floristería local y con flores recién florecidas al día siguiente. Chloe Urgeois. Estaba con razón enfadada. La Dibuc sabía cuando algo era culpa suya. Y la mayor parte de la situación fue culpa suya. Al final del día, perder el milagroso de la abeja durante la acumatización de la reina del estilo fue solo culpa suya. Eso sí, estaba estresada. Chanoir estaba fuera de combate porque, al parecer, perdió su milagroso. Habría palabras. Y su actual compañero era la encarnación de la destrucción con cantidades incontrolables de poder, que ella no podía ver y solo podía encontrar dónde estaba cuando se dignaba hablar. Al final del día, no debería haber tomado la decisión de ir a ver al maestro Fu, o más bien debería haber sido infinitamente más cautelosa al llevar consigo uno de los artefactos más poderosos del universo. Que el milagroso de la abeja acabara en manos de alguien que no debería poseerlo fue completamente culpa suya. Todos los acontecimientos posteriores a los que la Dibuc nos echó la culpa a sí misma. La única persona responsable de esos hechos era una sola persona. Chloe Urgeois. Reveló su identidad al mundo sin preocuparse por la mayor parte. Básicamente contando a todo París, incluido a Oakmont, donde podrían encontrar un Miraculous. Creó su propio incidente en el tren para poder salvarlo. Se negó a entregar el milagroso de la abeja después de que le dijeran que lo hiciera. Y sin embargo, la imagen de Chloe llorando delante de su madre despertaba sentimientos tan profundos en Marinette que ignoraba obedientemente cuando podía. Marinette vio cómo reaccionó Chloe cuando Audrey le preguntó si quería venir a Nueva York para ser su nueva musa. Ofreciéndole a ella y a sus padres un piso de lujo donde vivir, además de ofrecer usar sus contactos para que Marinette entrara en una gran escuela magnet deportiva en Nueva York, donde podría ser enseñada por algunos de los mejores del mundo. Con la condición de que Marinette posara para ella, claro. Vio cómo quedaba Chloe cuando Audrey la felicitaba por su habilidad en gimnasia y la cantidad de competiciones que había ganado, a menudo contra gimnastas mayores. Cómo hablaba de la belleza de su gimnasia. Vio cómo Chloe se enfadaba, se frustraba, cómo se enfurecía abiertamente. Así que quizá por eso Chloe preguntara a su madre por qué no la quería, le dolió a Marinette de una forma tan profunda. Porque tantas veces había querido preguntarle eso a su madre. Madre, ¿por qué me pegas? Madre, ¿por qué no quieres hablar conmigo? Madre, ¿por qué me evitas? Madre, ¿por qué no me quieres? Marinette conocía esa desesperación por el amor. Marinette sabía cómo imitaba cada acción de su madre a la perfección, como si intentara demostrarse a sí misma. Cómo Chloe imitaba a Audrey en cada reacción, a pesar de que a veces veía a Chloe dudar un poco antes de insultar a una persona inocente delante de su madre. Marinette recordaba cómo Marinette habría arrastrado a los pies de su madre por el único respeto de que su madre la mirara a los ojos. Cómo Marinette podía ver cómo Chloe dejaba de respirar solo un instante, cuando Audrey la llamaba con varios nombres, Clara, Claudine, Courtney, Cacerole, antes de tener que corregirse. Ni una sola vez acertó el nombre de Chloe a la primera. Sabía exactamente lo que sentía Chloe.
Así que quizá por eso, cuando Chloe se le acercó y le dio posiblemente el agradecimiento más enfadado, Marinette dijo de nada. Y aunque nada compensaba los años de acoso y tormento. Pero quizá podrían empezar de nuevo.